Continuando con la secuencia de videos sobre abducciones extraterrestres, hoy les traigo uno de los casos más famosos en la historia de la ufología. Debido a la extensa información encontrada sobre este caso, he dividido el video en dos partes. Les presento. Abducidos. El caso de Barney y Betty Hill. Primera parte. Bienvenidos. Barney y Betty Hill fueron un matrimonio estadounidense que alcanzó la fama luego de afirmar que habían sido secuestrados por supuestos seres alienígenas entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961. La historia narrada por la pareja, comúnmente denominada la abducción de los Hill. Y, ocasionalmente, el incidente Zeta Reticuli. El suyo fue el primer caso ampliamente publicitado de un supuesto secuestro extraterrestre. Los Hill vivían en la localidad de Portsmouth, en el nororiental estado estadounidense de New Hampshire. Barney, 1923-1969, estaba empleado en el correo, mientras que Betty, 1919-2004, era una trabajadora social. Activos miembros de la congregación unitarista, los Hill también eran miembros de la Asociación Antidiscriminación. Además de líderes comunitarios, y Barney tenía un asiento en la Comisión de Estados Unidos sobre Derechos Civiles. Conformaban una pareja interracial, algo bastante inusual en los Estados Unidos de aquel tiempo. Barney tenía ancestros de origen etíope, mientras que Betty era blanca. Al anochecer del 19 de septiembre de 1961, los Hill estaban conduciendo de regreso a la localidad de Portsmouth de unas vacaciones en el interior del estado de Nueva York, además de en las provincias canadienses de Ontario y Quebec. Ya que era tarde en la noche, y debido a que la temporada alta turística de verano ya había finalizado, había pocos automóviles en la carretera mientras viajaban hacia el sur. Al sur de la pequeña localidad de Groton, en el estado de New Hampshire, supuestamente observaron un punto brillante de luz en el cielo. Inicialmente pensaron que estaban observando una estrella fugaz, solo que luego se dieron cuenta de que caía hacia arriba, antes de detenerse cerca de la entonces luna creciente. Mientras que Barney se estaba desplazando por la Ruta 3 de los Estados Unidos, Betty pensó que ella estaba observando un satélite artificial, y le pidió a Barney que detuviese el auto para mirarlo más de cerca, así como para pasear a su perro del SEI. Preocupado acerca de la posible presencia de osos en el área, Barney sacó la pistola que había escondido en el baúl maletero del vehículo. Betty, cuya hermana le había confesado haber tenido un avistamiento de un platillo volador varios años antes, observó el objeto mediante binoculares a medida que éste se movía delante de la cara de la luna, emitiendo luces multicolores centelleantes. Barney, quien no había observado la nave, pensó que la luz provenía de una aeronave convencional. Por su parte, Betty se sentía perpleja acerca de la naturaleza no convencional del objeto. Los Hill informaron posteriormente que habían continuado conduciendo sobre la aislada y casi abandonada carretera, desplazándose muy lentamente para poder observar el objeto, a medida que éste se les acercaba cada vez más. Aunque el objeto era esporádicamente oscurecido por los picos de las montañas cercanas, parecía moverse al unísono con la topografía de la región. También bajó frente a los picos y descendió lentamente en su dirección. En determinado momento el objeto pareció aterrizar sobre la cima de la montaña Cannon, pero luego rápidamente volvió a moverse. Por momentos, parecía el patrón de vuelo de una pelota en un juego de paleta, rápidamente aproximándose al vehículo de los Hill y entonces retrocediendo. Aproximadamente 1,5 kilómetros al sur de la pequeña localidad de Indian Head, la gigantesca nave rápidamente descendió hacia el vehículo de los Hill, causando que Barney se detuviese directamente en el medio de la autopista. Después de abrir la puerta del auto para observar el objeto más de cerca, puso su pistola en un bolsillo y tomó sus binoculares. La nave descendió a unos 25 o 30 metros sobre el coche, un Chevrolet Bel Air de 1957, y llenaba todo el campo de visión del parabrisas, a través del cual Betty lo estaba observando.
Barney se apartó del vehículo y se movió más cerca del objeto, el cual oscilaba como un péndulo desde el lado izquierdo del auto, hacia el área derecha sobre el campo adyacente. Usando los binoculares, Barney afirmó haber visto entre unas 8 y 11 figuras humanoides que estaban mirando desde las ventanas de la nave, pareciendo mirarlo de forma curiosa o inquisitivamente. De repente, con precisión militar, todas menos una de las figuras se movieron hacia lo que parecía ser un panel de instrumentos, como si fuesen a realizar una tarea importante. La figura restante continuó mirando a Barney y le comunicó un mensaje a este último. Quédate donde estás y sigue mirando. En ese instante, de lo que parecían ser aletas como alas de murciélago, comenzaron a aparecer luces rojas por los lados de la nave y una larga estructura descendió de la parte inferior de la misma. La silenciosa nave se aproximó a una distancia que Barney estimó entre unos 50 y 80 pies, de 15 a 25 metros, sobre su cabeza, y unos 50 a 100 pies, de 15 a 30 metros, de distancia de él. De repente, y abrumado por el miedo, Barney se quitó rápidamente los binoculares de su vista y corrió de regreso hacia su auto, gritando: "Nos van a capturar". Antes de ingresar al automóvil, observó el objeto nuevamente cambiar de ubicación, hasta posicionarse directamente sobre el automóvil. Se dieron a la fuga a alta velocidad, mientras Barney le decía a Betty que mirase hacia el cielo buscando la posición del objeto. Ella bajó la ventanilla y miró hacia arriba, pero solo vio oscuridad sobre ellos. Fue entonces cuando Barney tuvo miedo de que el objeto podía encontrarse realizando un vuelo estacionario sobre el auto, bloqueándole a Betty la visión de las estrellas. Casi inmediatamente, una serie de sonidos mecánicos, lo suficientemente ruidosos como para hacer vibrar el vehículo, parecieron venir de la parte trasera del automóvil. Betty tocó el metal de la puerta del acompañante, esperando sentir una descarga eléctrica, pero solo sintió la vibración. Los Hill dirían después que experimentaron los síntomas de un estado de conciencia alterado que había dejado sus mentes atontadas, o adormecidas. Y que también sintieron una sensación de hormigueo a través de sus cuerpos. Cuando pasaron a través de la localidad de Plymouth, otra serie de sonidos tipo beep parecían provenir de la parte trasera del auto. Barney detuvo el vehículo y condujo erráticamente de lado a lado de la carretera para intentar reproducir aquel zumbido. No obstante, no pudo recrearlo. Cuando el extraño sonido se terminó, Betty le preguntó a su pareja: ¿ahora crees en los platillos voladores? Irritado, Barney le contestó: no seas ridícula. Luego de llegar a su hogar cerca del amanecer, los Hill afirmaron que tenían algunas extrañas sensaciones e impulsos que no podían explicar del todo. Betty insistía en que el equipaje debía ser colocado cerca de la puerta trasera, más que en el frente de la casa. Barney notó que la tira de cuero de los binoculares estaba torcida, aunque no recordaba haberla dejado así. Barney además dijo que sentía un impulso compulsivo a examinar sus genitales en el baño, aunque no encontró nada inusual en ellos. Tomaron largas duchas para remover toda la posible contaminación a la que habrían sido expuestos y luego cada uno de ellos realizó un dibujo de lo que habían observado. Sus ilustraciones eran extrañamente similares. Recuerdos incompletos. Perplejos, los Hill dijeron que habían tratado de reconstruir la cronología de los sucesos después de haber observado al ovni por primera vez y de haber conducido de regreso a su hogar. Pero inmediatamente después de haber escuchado el anteriormente mencionado zumbido, que Betty más tarde describiría como microondas, sus respectivas memorias se habían vuelto incompletas o fragmentadas, y no podían determinar una cadena de eventos continua. Barney recordó haber dicho "oh, no, no", otra vez, aunque no logró ubicar dicho comentario en contexto. Luego de dormir durante algunas horas, Betty se despertaba y colocaba los zapatos y ropa que había usado durante el viaje en su armario, observando que el vestido estaba doblado en el área del forro, del dobladillo y del cierre. Temerosa de haber sido expuesta a radiación, Betty dijo que nunca más volvió a usar esas prendas.
Después, cuando Betty las volvió a sacar de su ropero, notó un polvo rosáceo sobre su vestido, pero no tenía idea acerca de dónde este podría haber provenido. Inicialmente se deshizo de dicha prenda, pero luego cambió de opinión, recuperándolo y colgándolo en un perchero. El polvo se desvaneció en el viento, aunque Betty comentó que quedaron algunas manchas rosadas sobre el vestido. Con el paso de los años, 5 laboratorios realizaron análisis químicos y forenses al vestido. El 21 de septiembre de 1961, Betty telefoneó a la base Pease de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, para informarles acerca de su encuentro ovni, aunque, por miedo a que la etiquetasen como mentalmente insana, se guardó para sí algunos de los detalles. Al día siguiente, el mayor Paul Henderson telefoneó a los Hill para tener una entrevista más detallada, de unos 30 minutos de duración. El informe de Henderson, fechado el 26 de septiembre, determinó que los Hill se habían probablemente confundido con el planeta Júpiter. Su reporte fue enviado al denominado Proyecto Libro Azul, el entonces proyecto de investigación de ovnis de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pocos días después del supuesto encuentro, Betty sacó varios libros sobre ovnis de una biblioteca local. Uno de los mismos había sido escrito por el mayor Donald K. Howe, miembro retirado de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, y quien también encabezaba el NICAP, un grupo de ufólogos civiles. 2 semanas después del supuesto encuentro ovni, Betty alegó haber comenzado a sufrir de pesadillas recurrentes. Ellas ocurrían casi siempre de noche, y eran tan vívidas que su mente estaba ocupada pensando en dichos sueños durante el resto del día. El 26 de septiembre Betty le escribió a Keijo al respecto. Ella relató la supuesta historia completa, incluyendo los detalles acerca de las figuras humanoides que previamente se había negado a relatar a la Fuerza Aérea. Betty escribió que ella y Barney estaban molestos en gran medida por sus aparentemente incompletos recuerdos del encuentro ovni y que estaban considerando el uso de hipnosis para ayudarlos a recordar qué les habría sucedido. Su carta finalmente llegó a Walter Webb, un astrónomo de la ciudad de Boston y miembro del NICAP. Webb se encontró con los Hill el 21 de octubre de 1961. En una entrevista de 6 horas de duración, los Hill le relataron lo que podían recordar del supuesto encuentro ovni. Barney afirmó que tenía una suerte de bloqueo mental en relación al suceso, y él sospechaba que habían algunas porciones del evento que él no deseaba recordar. Siguiendo la política general del NICAP acerca del escepticismo en relación a los informes sobre los supuestos ocupantes de ovnis, Webb especuló que el pánico de la pareja acerca de su avistamiento cercano había generado las pesadillas de Betty. En noviembre de 1961, Betty comenzó a escribir los detalles de sus, para entonces, pesadillas vívidas y recurrentes. En sus sueños, Betty parecía estar luchando para recobrar su conciencia, cuando se dio cuenta de que estaba siendo forzada por 2 pequeños seres hombrecillos a caminar en un bosque durante la noche. Miró a Barney caminando junto a ella, aunque cuando ella lo llamaba, él parecía estar en un trance o caminando como un sonámbulo. Los pequeños seres tenían una estatura cercana a 1,5 metros, y usaban el mismo uniforme, con gorras similares a las entonces usadas en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No tenían pelo en sus cabezas y poseían grandes frentes bulbosas. En sus sueños, Betty, Barney y los pequeños seres caminaban por una rampa hacia una nave con forma de disco de apariencia metálica. Una vez adentro de ella, Barney y Betty fueron separados. Ella protestó al respecto, por lo que un ser al que ella posteriormente comenzó a llamar el líder le dijo que si Barney y ella eran examinados juntos, tomaría mucho más tiempo realizar las pruebas. Entonces Barney y ella fueron llevados a salas separadas. Aunque el líder y los otros seres le hablaban en inglés, su dominio del idioma parecía ser imperfecto, y tenían dificultad en comunicarse. Betty entonces soñó que este nuevo ser, similar a los otros, ingresó a realizar su examen junto al líder. Betty llamó a este otro ser el doctor y dijo que él tenía modales calmos y placenteros.
El doctor le habría dicho a Betty que le realizaría un examen rápido y unas pocas pruebas para constatar las diferencias entre los seres humanos y los seres de la supuesta nave. La sentó en una silla, y se le enfocó una luz brillante sobre ella. El ser cortó un mechón del pelo de Betty. Examinó sus ojos, orejas, boca, dientes, garganta y manos. Guardó uñas de los dedos de la mano de ella. Luego de examinar sus piernas y pies, el ser usó una suerte de cuchillo romo o escalpelo, similar a un abridor de cartas, para raspar y extraer algo de piel hacia un pequeño contenedor de vidrio similar a una diapositiva. El doctor le sacó el vestido a Betty. Le dijo que se recostase sobre una mesa. Diciendo que estaba examinando su sistema nervioso, le pasó un aparato que se parecía a un dispositivo EEG, para realizar electroencefalografías, sobre la parte frontal y posterior de su cuerpo. El doctor se limpió sus manos con un líquido y se puso guantes similares a los quirúrgicos. Sacó una aguja hipodérmica de unos 10 a 15 centímetros de longitud para realizar lo que dijo que se trataba de un examen de embarazo. Usó un hisopo de algodón mojado sobre su ombligo. Le empujó la aguja hacia él mismo, lo que le causó a Betty un gran dolor, pero el doctor le frotó su frente, y pronto el dolor desapareció. Se le dijo a Betty que su examen estaba completo y que pronto ella y Barney serían regresados a su automóvil. Ella comenzó a conversar con el líder, solo para ser interrumpida cuando otro ser irrumpió en la habitación y aparentemente excitado, habló con el líder en un idioma extraño. Apresuradamente abandonaron el cuarto, dejando a Betty sola. Luego de regresar en unos minutos, el líder examinó la boca de Betty y parecía estar intentando extraer los dientes de su boca. Cuando esto fue infructuoso, el líder preguntó por qué sus dientes estaban fijos mientras que los de Barney salieron de su boca. Riéndose, Betty les dijo que Barney usaba una dentadura, porque los humanos con frecuencia pierden sus dientes a medida que envejecen. El líder parecía incapaz de entender el concepto de vejez o de edad avanzada. Entonces ella le intentó explicar lo que era un año terrestre, pero él tampoco parecía entenderlo. En el sueño, Betty le preguntó al líder si podía tomar algún artefacto o dispositivo de la nave como prueba o evidencia de la existencia de tal encuentro. El líder le permitió tomar un libro grande cuyas páginas estaban llenas de símbolos agrupados en columnas. Entonces ella preguntó al líder de dónde provenían él y su nave. Betty escribió que, en respuesta, el líder en la pared desplegó un mapa, extraño para mí. Era un mapa de los cielos marcado con numerosas estrellas y planetas. Había diferentes tipos de líneas entre algunas de las estrellas que denotaban, según se le comentó, rutas de comercio y de exploración. El líder le preguntó a Betty si ella sabía dónde estaba localizada la Tierra en el mapa estelar. Betty respondió que no, ya que no estaba familiarizada con dicho mapa. El líder entonces dijo que debido a la ignorancia de ella, era imposible explicarle de dónde provenían. Betty entonces sugirió que la humanidad desearía encontrarse con otros habitantes del universo y trató de persuadir al líder de anunciar abiertamente su presencia en la Tierra. En medio del pedido de Betty, los seres llevaron a Barney a la misma habitación. Parecía encontrarse en un estado de aturdimiento. Los entes comenzaron a escoltar a los Hill fuera de la nave, aunque estalló una discusión entre ellos en el extraño idioma en el que habían hablado antes. El líder entonces tomó el libro grande que tenía Betty. Ella protestó, diciendo que el libro era su única prueba del encuentro. El líder dijo que él personalmente no se preocupaba si ella se quedaba con el libro, pero los otros miembros de la nave no querían ni que ella recordase el encuentro. Betty insistió en que no importaba que le hiciesen a su memoria, ella algún día recordaría los sucesos. Barney y ella fueron trasladados hasta su automóvil, donde el líder les sugirió que esperaran para observar la partida de la nave. Así lo hicieron, y luego reanudaron su viaje. Betty declaró que el suceso había sido milagroso y excitante, pero Barney no dijo nada al respecto. Un sueño de Betty concluía con aquella pregunta de ella. ¿Ahora crees en los platillos voladores?
anteriormente citada, a la que un irritado Barney respondía: no seas ridícula. Mientras que Betty pensaba que los sueños podían reflejar sucesos verdaderos, Barney era más escéptico al respecto, pensando que su esposa había simplemente tenido varios sueños inusualmente vívidos. Tiempo perdido. El 25 de noviembre de 1961, los Hill fueron nuevamente entrevistados en profundidad por miembros del NICAP, esta vez por C.D. Jackson y Robert Homan. Habiendo leído el informe especial de Webb, Jackson y Homan tenían varias preguntas para los Hill. Una de sus principales estaba relacionada a la duración del viaje. Ni Webb ni los Hill habían notado que, aunque el viaje debería haber tomado aproximadamente unas 4 horas, no llegaron a su hogar hasta unas 7 horas después de su partida. Cuando Homan y Jackson les hicieron notar esta discrepancia a los Hill, la pareja quedó anonadada, no teniendo explicación para la misma. El tiempo perdido es una circunstancia análoga presentada frecuentemente en los supuestos casos de abducción o secuestro extraterrestre donde las víctimas presentan amnesia. No obstante, Betty era capaz de recordar una imagen de la luna brillando en el suelo. Según escribiría Clark, a pesar de todos sus esfuerzos, los Hill no podían recordar casi nada de las 35 millas, 55 kilómetros, entre Indian Head y Ashland. Entonces entró en escena el tema de la hipnosis. Tal vez ella pudiese destrabar los recuerdos perdidos. Barney era aprensivo o receloso acerca de dicha técnica, pero pensó que podría ayudar a Betty a poner fin a lo que él mismo describía como el sinsentido de los sueños recurrentes de Betty. Para febrero de 1962, los Hill estaban realizando frecuentes viajes durante los fines de semana para tratar de encontrar el área de su supuesto encuentro ovni, con la esperanza de que la localización de dicho sitio contribuyese a desatar más recuerdos. Sin embargo, no tuvieron éxito en encontrarlo durante varios de los años posteriores. Según el libro de Clark citado en febrero-marzo de 1962, verrugas aparecieron en un círculo casi perfecto alrededor de la ingle de Barney. Ellas fueron removidas quirúrgicamente. El 23 de noviembre de 1962, los Hill concurrieron a una reunión en la vicaría de su iglesia donde el orador invitado era el capitán de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Ben Sweat, quien había recientemente publicado un libro de poesía. Después de leer selecciones de sus poemas, el pastor les pidió debatir acerca de su interés personal en la hipnosis. Luego de que la reunión finalizó, los Hill se acercaron al capitán Sweat de forma privada, y le contaron lo que decían poder recordar acerca de su extraño encuentro ovni. Por su parte, él estaba particularmente interesado en el tiempo perdido. Los Hill le preguntaron a Sweat si podía hipnotizarlos para intentar recuperar sus recuerdos perdidos, pero Sweat les dijo que no estaba calificado para hacer eso y les advirtió acerca de no concurrir donde un hipnotista aficionado, amateur, como él mismo, o un hipnoterapista de medio pelo. El 3 de marzo de 1963 los Hill discutieron públicamente por primera vez su supuesto encuentro ovni con un grupo en su iglesia. El 7 de septiembre de ese mismo año el capitán Sweat brindó una conferencia formal sobre hipnosis durante una reunión que tuvo lugar en la parroquia de la iglesia unitaria. Luego de la misma, los Hill le dijeron que Barney estaba yendo a un psiquiatra, el Dr. Stephens, con quien simpatizaba y en quien confiaba. El capitán Sweat les sugirió entonces que Barney le preguntase al Dr. Stephens acerca del uso de la hipnosis en su caso. Cuando Barney se encontró nuevamente con él mismo, Barney le preguntó acerca de la hipnosis. Stephens le recomendó que al respecto contactaran al Dr. Benjamin Simon, de la ciudad de Boston. Luego de haber hablado ante un grupo aficionado al estudio del fenómeno ovni en Quincy Center, estado de Massachusetts. En noviembre de 1963, los Hill se encontraron por primera vez con el Dr. Simon el 14 de diciembre de 1963. A partir de su intercambio de ideas inicial, Simon determinó que el supuesto encuentro ovni le estaba causando a Barney mucha más preocupación y ansiedad de la que éste estaba dispuesto a admitir.
Aunque Simon rechazaba la popular hipótesis extraterrestre como imposible, le parecía obvio a él que los Hill genuinamente pensaban que habían sido testigos de un ovni y de sus ocupantes humanoides. Simon deseaba descubrir más acerca de la supuesta experiencia de los Hill a través de hipnosis. No te pierdas de la segunda parte del video.